permítanme agradecer al Colegio de Abogados del Cusco por siempre estar atento a la continuidad de auspicios a eventos importantes de la actividad académica. También a Lex Academy Perú por permitir llevar a cabo estas clases magistrales que se brindan a fin de poder un día domingo, que es en este caso hoy, el domingo, poder compartir en esta oportunidad el tema que se nos ha asignado. Es importante estar en estas actividades académicas para que podamos, en base a la experiencia y algunos casos prácticos, poder entender lo que corresponde en el tema asignado, que es tutela de derechos. Sin más preámbulos, si tuvieran alguna interrogante a los participantes que están en esta oportunidad observando esta clase, puedan hacerla para poder entender en lo que es la práctica con lo que corresponde a la tutela de derechos. Si se me permite, por favor, compartir pantalla, vamos a hacer una selección de compartir pantalla. Acá está, ya está. Compartir. Bien. Si se me puede confirmar, por favor, si ya está la pantalla compartida. Sí, doctor, sí se visualiza. Ok, bien. Sí, en esta ocasión vamos a hablar sobre este mecanismo procesal de tutela de derechos, mecanismo procesal que está vigente desde el año 2006 y que ha sido aprobado en el año 2004. Este mecanismo procesal de tutela de derechos vamos a conocerlo un poco más, o vamos a recordarlo nosotros los que estamos en actividad a través de unas láminas que tengo aquí para presentar. ¿Qué cosa entendemos por tutela de derechos? ¿Qué nos dice la Real Academia Española por el significado de la palabra tutela? Tutela es la defensa a una persona respecto de otra. Es lo que conocemos como proteger, ¿no? Cuidar, ¿no? Lo que le puede estar pasando o lo que puede estar circunstanciando, viviendo, ¿no? Una de las personas o una de las partes, ¿no? ¿Qué se entiende por tutela judicial? La Real Academia Española señala que se refiere a la protección de los derechos de las personas, ¿no? Estas a través de las decisiones que adoptan los jueces en los tribunales. Viene a ser esta protección la que va al final y al cabo tener la tutela judicial, ¿no? ¿Y qué se entiende por tutela legítima? La tutela legítima es la que se refiere a la virtud del llamamiento a la ley, ¿no? Se hace un llamado, se hace una verificación al contenido de la ley y se da por legítima el llamamiento a la ley, se declara o se deciden, digamos, la tutela, en este caso legítima, ¿no? Una tutela legítima cuando se ve o se hace conforme a la ley. En palabras sencillas, lo que dice la ley, ¿no? Lo que dice la ley es lo que se va a declarar como legítimo, ¿no? Como legal. Bien, tutela de derechos. ¿Qué es la tutela de derechos? Es un mecanismo procesal que se ha creado, como se ha indicado, a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el país, aprobado en el año 2004, vigente en Huaura en el año 2006, y vigente en la ciudad de Moquegua desde el año 2008. Y en otros distritos judiciales también, conforme a las aprobaciones que se han dado, ¿no? Tacna, Arequipa, han ido poco a poco entrando en vigencia este nuevo sistema procesal. La tutela de derechos es una institución procesal que tiene como urgencia la finalidad de proteger, ¿no? Esta tiene como fin resguardar para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que tienen los sujetos procesales cuando estos están, de alguna manera, en un proceso
sintiendo algún tipo de afectación que puede haberle generado el representante del Ministerio Público, la Fiscalía o la Policía, cuando la Fiscalía pues, realiza actos de investigación siempre con el apoyo de la Policía. Esto cuando se realizan requerimientos o disposiciones fiscales. Este mecanismo procesal de tutela de derechos existe como un mecanismo, de alguna manera, propio. Es un mecanismo propio, es un mecanismo vigente, creado, manifiesto en el Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante esta creación, ¿no?, de la tutela de derechos? Es importante porque ya de por sí, ¿no?, si es que teníamos nosotros en el Perú un sistema procesal ya desde el año 1991, teníamos 13 años sin tener una reforma procesal. Y ya desde el año 2004, cuando se aprueba, luego de 13 largos años, se da esta reforma procesal. Y se crea, por ende, en este Código Procesal Penal, la tutela de derechos. Esta tutela de derechos que está incluida en el paquete del sistema acusatorio garantista. Recordemos que el nuevo Código Procesal Penal es el producto de la reforma procesal, es un sistema acusatorio garantista en nuestro Código Procesal Penal, con ciertos rasgos adversariales. Esto por cuanto en el proceso existe una distribución de roles, existe una función que realiza el fiscal, una función que realiza el abogado, una función que realiza el juez, y estas se dan a través de roles. En este caso, el rol que realiza el director de la investigación, el rol que realiza el titular de la acusación, el rol que realiza el encargado de la defensa del investigado y acusado, y así también el rol del encargado de emitir las disposiciones o decisiones jurisdiccionales. Todo ese conjunto de roles, por distribución de roles que se dan en este sistema acusatorio garantista, con ciertos rasgos adversariales, han permitido pues que la dación de la tutela de derechos. Esta dación de tutela de derechos hace que tengamos pues un sistema garantista, ¿no? Es un tema garantista que no es pro imputado. A veces me acuerdo cuando estábamos en el tránsito de evaluar las ventajas y desventajas del Código Procesal Penal, habían posiciones donde en las evaluaciones se señalaba aquel año, 2006, 2007, 2008, que es un código demasiado garantista, es un código con muchas desventajas. Había crítica, recuerdo, ¿no? Pero se ha logrado al fin, en el tránsito de la evaluación a esta reforma procesal donde está la tutela de derechos, se ha permitido que podamos tener un sistema garantista no tanto para el investigado, imputado, sino un sistema garantista por cuanto existe un órgano jurisdiccional, un magistrado judicial, que se encarga de garantizar los derechos y garantías del investigado y el acusado a través de esta tutela de derechos, y también derechos de la víctima, derechos de la agraviada. Las conclusiones conllevan a decir que por el sistema garantista se tiene pues al fin y al cabo un sistema digamos, es un sistema procesal penal, acusatorio, garantista, con rasgos adversariales, de lucha contra la impunidad. Eso quería decir. ¿Por qué? Porque el sistema garantista no hace que se busque
no hace que se busque de alguna manera impunidad. El sistema garantista lo que hace es que se busque la atención a los derechos que tiene la víctima y derechos que tiene el investigado. En ese orden de ideas, la tutela de derechos va a conllevar a entender que es pues un mecanismo creado para poder garantizar el adecuado funcionamiento en esta distribución de roles que tienen los actores en el proceso, ¿no? El fiscal, el abogado y el juez. Entonces, en ese balance es como se ha logrado, de alguna manera, tener la experiencia de que es un modelo que está funcionando a la actualidad con ciertas problemáticas de pronto que se puedan presentar por temas de logística, de falta de jueces, falta de fiscales, personal, los objetivos policiales, una serie de cosas que tendrán que evaluarse, pero es un sistema que de alguna manera está funcionando por cuanto, por decir un caso, se tenían en el modelo anterior del año 91, por ejemplo, no había oportunidad de una revisión de un caso donde el investigado, en consulta con su abogado defensor, en un proceso penal donde, digamos, el investigado haya tenido que recurrir a algún mecanismo de defensa o algún mecanismo de protección a sus derechos dentro del proceso penal. Ojo, dentro del proceso penal no existía, ¿no? Ahora tenemos un sistema donde existen mecanismos que ayudan a la protección a los derechos de la agraviada, del agraviado y del investigado acusado. En la tutela de derechos, los derechos objetos de tutela son los que están previstos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Este artículo señala en su párrafo en el punto número 4, se señala que es el imputado quien tiene derecho a recurrir al órgano jurisdiccional a fin de que se pueda lograr tener de alguna manera la atención o para que se pueda resguardar los derechos que tiene como imputado a través de la interposición de esta tutela de derechos. ¿Quién interpone la tutela de derechos? Que está señalada en el artículo 71 del Código Procesal Penal y también está señalada en el acuerdo plenario. El acuerdo plenario número 4/2010 que se ha emitido por casos de audiencia de tutela, ahí también se tiene señalado, ¿no? Los derechos que debe atenderse una tutela. Se debe atender los previstos en el artículo 71, que ahora lo vamos a ver, y también se deben ver los que no están previstos, ¿no? Porque si bien existen, digamos, derechos determinados en el artículo 71 del Código Procesal Penal, también hay casos en donde se habrían o se pueden afectar derechos que de pronto no están previstos como tutela de derechos, es decir, no tienen una vía propia. Entonces los derechos que no tienen una vía propia, pero que no están señalados en el artículo 71 del Código Procesal Penal, pues deben verse dentro de la tutela de derechos, deben verse. Hay otros que tienen pues una vía propia, como el derecho de defensa, el control de plazos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos sí pues tienen su vía propia, no dan como tutela de derechos, tienen una vía específica señalada en el código como tal, ¿no? Pero los otros que no tienen una vía propia, pero que tampoco están en el artículo 71 del Código Procesal Penal, estos derechos también son objetos de tutela conforme lo señala el Acuerdo Plenario 4/2010
sobre audiencia de tutela. Además de lo que también señala en el Acuerdo Plenario 2-2012 sobre audiencia de tutela e imputación suficiente. Bien, ahora, ¿quién interpone la tutela de derechos? ¿Quiénes podrían interponer? Normalmente cuando revisamos el código, básicamente lo que dice es que debiera interponerla solamente el imputado, ¿no? Por ejemplo, señala que el imputado puede hacer valer él mismo o a través de su abogado los derechos que la Constitución y las leyes le conceden y que estos se encuentren afectados para que puedan estos ser conocidos por el juez garantistas, esto en el tránsito del inicio de la investigación preliminar hasta la culminación del proceso. No obstante, como se indicó, no solamente el imputado tiene esa facultad, también puede interponer la víctima cuando se le vean afectados los derechos a la información y la participación en el proceso, ¿no? Entonces, son las partes procesales legitimadas, víctima, agraviada, imputado, investigado, quienes pueden interponer una tutela de derechos con abogado o sin abogado, para que pueda conocer la afectación o vulneración a sus derechos a través del juez de garantía. Tenemos juez de garantía en los juzgados de investigación preparatoria, quienes conocen la recepción de la tutela de derechos que le es comunicada a través del afectado. El afectado concurre al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional de turno es quien, de alguna manera, recepciona la afectación, la comunicación de la afectación a los derechos que comunica el afectado, y a través de esta comunicación se levanta un acta, en sede judicial levantan el acta de comunicación por renuncia de afectación a derechos para la correspondiente audiencia que va a convocar el juez de investigación preparatoria para llevar a cabo esta audiencia de tutela de derechos. No obstante, también el juez está facultado, ante el conocimiento de esta afectación a derechos, está facultado a poder verificar en qué consiste o dónde se está suscitando esa afectación. Eso es también facultad del juzgado. En este caso, verificado la afectación que se da por la comunicación que realiza a la vulneración de los derechos del afectado, en este caso imputado o víctima, se llama la audiencia. En la audiencia, que tiene que ser todo a la brevedad, por cuanto es una medida o es un mecanismo urgente. Entendámoslo bien esto así, como que la tutela de derechos es un mecanismo procesal urgente. Se presenta y de manera inmediata tiene que actuarse, ¿no? Actuarse para convocarse a la audiencia respectiva, que se da digamos, luego de la comunicación, en el proceso para la audiencia de la tutela de derechos. Ahora, llevada a cabo la audiencia, cuando se convoca la audiencia, el juez que va a llevar o va a dirigir la audiencia es el que va a garantizar, ¿no?, los derechos y las garantías del investigado, del acusado, y este juez va a correr traslado al afectado para que explique o de alguna manera haga mención en esta audiencia oral, porque es una audiencia donde está presente el principio de inmediación, la presencia física de las partes, en este caso ahora se da por medio de la virtualidad, pero que va a permitir que la otra parte, en este caso es el Ministerio Público, porque normalmente en la práctica el único que va a afectar derechos en un proceso podría ser siempre el Ministerio Público
a través de su representante o por los actos que ha podido hacer la policía en el desarrollo de la investigación preliminar o preparatoria. Oído a las partes y el juez tiene que determinar. El juez determina lo que corresponde a la decisión judicial para que con esta decisión judicial del órgano jurisdiccional pueda corregirse, ¿no? Esta afectación, pueda corregirse. Al final vamos a ver un poco los ejemplos que hemos traído para hoy y vamos a ver en qué casos podemos encontrar una afectación a derechos. ¿En qué casos, no? ¿Cómo se pueden presentar? Eso vamos a verlo también luego, casi al final de la clase. Bien, ¿cuándo se interpone la tutela de derechos? ¿Cuándo la podemos interponer? Como hemos estado señalando, esta tutela de derechos se interpone durante las diligencias preliminares o también durante la investigación preparatoria, cuando el afectado advierte que sus derechos no son respetados, o que estos han sido objeto de medidas limitativas o de requerimientos ilegales, ¿no? Cuando considere que se le afectan sus derechos, puede interponer una tutela de derechos. Por esa razón, acuden vía tutela al juez de la investigación preparatoria para que éste pues, pueda emitir la decisión judicial y pueda subsanar la omisión a través de una medida correctiva para poder resolver de manera inmediata la afectación, ¿no? Al derecho que se le ha afectado, en este caso a la víctima, si fuera derechos de información o participación en el proceso, o los derechos del imputado, que ahora los vamos a revisar. Bien, en cuanto a los derechos del imputado, en la tutela de derechos podemos ver una serie de derechos que le corresponden al imputado. O sea, el fiscal representante de la legalidad tiene que tener muy en cuenta esto. Tiene que tener muy en cuenta esto por cuanto son derechos irrenunciables, relevantes, derechos que tienen que enmarcar legalidad en el cumplimiento del deber de la función fiscal en poner en práctica, ¿no? El respeto a los derechos, en este caso del imputado. Estos derechos han sido también enmarcados dentro del acuerdo plenario de la Corte Suprema del 4/2010, cuáles son que todo imputado tiene derecho al conocimiento de los cargos incriminados, tiene derecho al conocimiento de las causas de su detención. También tiene derecho el imputado a la entrega de la orden de la detención que se le ha girado, en caso fuera un caso de detención. También tiene derecho el imputado a la designación de la persona o la entidad a la que se debe comunicar sobre su detención. Y eso debe ser inmediato. También tiene derecho a la posibilidad de realizar una llamada en caso se encuentre detenido el imputado. También derecho a la defensa permanente de un abogado. Esto es importante por cuanto suelen presentarse denuncias en sede policial y suelen darse casos de detención por delitos de agresiones a integrantes del grupo familiar, donde el agresor en flagrancia es detenido por haberse encontrado en la víctima algún vestigio, señal que ha sido él y la víctima lo ha reconocido, lo ha identificado, sucede la detención y desde ese momento tiene que comunicarse al abogado del detenido, del imputado, para que pueda realizar una defensa permanente. Es muy importante que esto se consigne, inclusive en actas. A veces se ha podido ver que
esto se ha dado luego de 1 hora, luego de 2 horas. Entonces, a tener mucho cuidado en los operadores del sistema para hacer este control. Tanto el fiscal, que hará su control de legalidad de detención, en el turno que realiza por la detención del imputado, así también el control al cumplimiento, ¿no?, de los derechos del imputado, a que éste tenga una defensa permanente para el proceso que se le está iniciando, ¿no? Entonces es muy importante la defensa permanente de un abogado. Justo también tiene que conocer sobre las diligencias que se van a practicar durante las 48 horas de la detención. Es decir, la defensa permanente es un derecho que debe consignarse, debe estar allí previsto para que pueda garantizarse, ¿no?, la atención a los derechos. Como dije hace un momento, esta reforma procesal, como dije al inicio, la reforma procesal de este sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales es un buen sistema. O sea, no hay que tener miedo al fiscal, no hay que tenerle miedo al abogado, no hay que tenerle miedo a lo que pueda suceder en un proceso. Más bien sí hay que tener miedo, digo miedo no, hay que tener cuidado con incumplir, digamos, derechos, con afectar derechos. No se puede permitir afectar derechos, ¿no? Porque esto enmarca, ¿no?, la reforma, ¿no?, de este sistema garantista, de darle atención y cuidado a los derechos que tienen las partes procesales. También tiene derecho el imputado a la posibilidad de entrevistarse de forma privada con su abogado. A veces no hay ambientes en sede policial, no hay, digamos, privacidad para que puedan de alguna manera conversar, ¿no?, el abogado, el imputado y su cliente, ¿no? A veces vemos que no hay espacios también, pero de alguna manera tenemos que tener cuidado cómo permitimos que en forma privada, si fuera detenido el investigado, con las custodias del caso de la policía para el resguardo correspondiente, pero tiene que haber ahí una posibilidad de entrevista privada entre el imputado y el agraviado. No es válido decirle al abogado: no tengo ambientes, tienes que adecuarte, y no puedo darte a ti una posibilidad de que te entrevistes de forma privada con tu cliente. Eso no es posible, ¿no? O sea, tiene que verse la manera cómo se puede ambientar, cómo nos podemos adecuar, porque es un tema ya de poner un grano de arena, ¿no? En este caso, por los actores del sistema de justicia, fiscales, policías, abogados. Bien, también tiene derecho el imputado a abstenerse de declarar, o en todo caso a realizar su declaración voluntaria, si fuera el caso, ¿no?, a la presencia de su abogado defensor en la declaración que va a brindar, y a participar en las diligencias que requiera su participación. Por ejemplo, se da una diligencia en casos de no detenidos, de reconocimiento de persona, y hay que estar, digamos, atentos a que participe, ¿no?, el abogado de la defensa. También tiene derecho el imputado a no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad. Tiene derecho a no sufrir restricciones ilegales. Tiene derecho el imputado a ser examinado por un médico legista o profesional de la salud cuando el estado de salud lo requiera. Hay casos en donde el imputado detenido tiene una seria lesión y requiere ser provista por la atención de otro especialista, ¿no? Entonces, en caso se requiera, tendrá que el médico legista dejar constancia del estado actual del detenido, para que este examen que realice permita sustentar que se debe requerir la intervención de otro profesional de la salud, por cuanto el estado de salud
del imputado así lo requiere, ¿no? O sea, tampoco es que el imputado y su abogado va a decir, mi derecho es que me vea otro médico y quiero que se cumpla con mi derecho, ¿no? No es tampoco que lo vea un médico particular, ¿no? Al imputado, ¿no? Detenido. Hay un procedimiento, ¿no? Tiene que verlo el médico legista, tendrá que el médico legista evaluar su estado de salud y conforme a ello, si requiere la verificación o examen de un profesional, de otro profesional de la salud, pues tendrá que participar, ¿no? Son digamos, determinaciones que se dan en el camino de la ejecución de los derechos de las partes procesales, pero que deben cumplir conforme manda la ley. Siempre ello va a ayudar a que tengamos, digamos, un cumplimiento legal, un cumplimiento conforme a ley, ¿no? Ahora, en cuanto a no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios, algunos hablan que estos derechos se dan cuando a veces los imputados son amenazados porque de pronto sucede una amenaza, una afectación, ¿no? A una posible afectación. Entonces, para que pueda operar la tutela de derechos, no tiene que haber una amenaza, tiene que haber una afectación. Es decir, se tiene que dar, ¿no? Tiene que presentarse, tiene que estar allí la afectación, porque las amenazas no aplican. Tiene que haber una afección, de alguna manera tiene que existir la infracción ya consumada. Si no está consumada la afectación, entonces no hay manera de poder decir que se puede dar el caso o el conocimiento como afectación a los derechos, ¿no? Tiene que haber una afectación. Bien, ahora, en relación a los derechos de la víctima, ya se ha hecho mención a que ésta tiene derecho al acceso a la información. Si es que la víctima se ve de una manera negada de acceder a la información, no le dan la información, la policía le niega la información, y la víctima lo requiere documentadamente, es bien diligente la víctima y presenta sus documentos a la policía, y la policía no le cumple, la víctima comunica a la fiscalía, y la fiscalía no le cumple, no le da la información, tiene el derecho la víctima a recurrir al órgano judicial para que se comunique que se le está afectando su derecho al acceso a la información. También tiene derecho a la participación en un proceso. No se le puede negar a la víctima, a la agraviada, la participación en el proceso. Bien, estos son los derechos que hemos visto del Estado, también algunos de la agraviada, porque puedan recurrir cuando estos son afectados al órgano jurisdiccional. Ahora vamos a poner unos ejemplos, sin antes decir que los derechos que se deben de cumplir y que se están ejecutando, porque se están comunicando, porque se están poniendo en práctica, estos deben consignarse en acta, ¿no? Firmados por el imputado, investigado, para que se sepa que tiene derechos, para que se consigne, deje constancia de que se está atendiendo sus derechos. Y también debe ser suscrita por la autoridad correspondiente. En este caso, cuando se da en sede policial, también estas actas las firman los funcionarios que son efectivos policiales. Claro, son funcionarios públicos. Y también se debe tener en cuenta que si el imputado, investigado, se rehúsa a firmar aquel documento donde se está dejando constancia de que se tiene, que él se va a abstener a firmar, entonces no quiere firmar, entonces se dejará constancia, ¿no? Y se considerará en el acta que está haciendo uso de su derecho a la abstención, ¿no? A rehusarse a firmar. Se consigna, y si es que se señala un motivo, tendrá que consignarse también por qué motivo el imputado está rehusándose a firmar. A veces suele decir, no está mi abogado presente. Pero si existen ya documentos que acreditan que se ha comunicado ya a su abogado y su abogado no viene,
porque recién le acaban de comunicar, luego de los minutos de la detención, por decir un ejemplo, se consignará que se comunicó a tal hora, y en ese trayecto de tiempo se quiso comunicar al imputado, y el imputado se está negando a firmar a la espera de su abogado, defensor. Todo ello tiene que estar, se le tiene que dejar constancia, ¿no?, de los hechos que se presenten en las actas. Porque, como se dijo, ¿no?, este mecanismo procesal de tutela de derechos es un mecanismo que está puesto allí para que se respete, ¿no? Así como así como puede haber una sanción grave, ¿ah? Porque la sanción punitiva no es una cosa ligera. El derecho penal es de última ratio, y como última ratio se entiende que es la última vía que se encarga de, pues, si todo no funcionó, si todo no marchó como debe ser, entonces la vía la vía del proceso tiene que, a la vía Está de la cerrado, está sanción, cerrado. Gracias. Doctor, su audio se apagó, no se le escucha. me acabo de dar cuenta. ¿Desde qué momento se me apagó? Disculpen. Desde que inició la diapositiva, hace unos 5 minutos. Hace unos 5 minutos. Sí. Correcto. A ver. Ya. Bien. Estábamos explicando sobre los derechos que deben consignarse en las actas en sede policial o fiscal cuando se está comunicando derechos, y estos tienen que, de alguna manera, consignarse. ¿Para qué? Para que se deje constancia de que se está dando cumplimiento al señalamiento de los derechos que tienen las partes, en este caso los del imputado. En esta oportunidad, esta constancia de vida que se va a realizar tiene que consignar tal cual esté tal cual se esté presentando, ¿no?, en el momento de la audiencia o las diligencias que se hacen en sede policial. Esto va a conllevar a que las constancias que se dejen, por ejemplo, permitan que el imputado, pues, tenga derecho a abstenerse, ¿no?, se rehúse a firmar, ¿no? Se dejará constancia de todo lo circunscrito en ese momento, porque normalmente se da casos cuando el detenido imputado se rehúsa a firmar porque dice, no voy a firmar nada porque no ha llegado mi abogado, pues, no está presente mi abogado y quieren que firmen tus papeles, yo no sé qué voy a firmar, tantas cosas me ponen a firmar, yo no sé nada. Entonces, se deja constancia de todo, ¿no? La hora que se lo detuvo al imputado, la hora que se comunicó al abogado del imputado, la hora que se está dejando constancia de que se le está comunicando derechos, la hora en la que el imputado dice que no puede firmar, que se rehúsa porque no está su abogado, y la hora en la que finalmente llegue su abogado defensor y se le consulte si aún así va a firmar o no. Es decir, se tiene que dejar constancia. La diapositiva señalaba que se tiene que dejar constancia en actas de ese rehusamiento, ¿no?, del imputado a no querer firmar. El motivo. Si es que lo dice, también se consignará el motivo. Si no lo dice, también se consignará lo que ocurra. Se me ha apagado la laptop. No tengo oportunidad de diapositiva, pero vamos a terminar con hacer mención a que la tutela de derechos que está señalada en el artículo 71 del Código Procesal Penal
y también está de alguna manera prevista en el Acuerdo Plenario 4/2010, y también en donde se señala que es para poder atender las afectaciones que tengan la víctima, en este caso agraviada, cuando se le afecta el derecho a la información y a la participación en el proceso, y al investigado, cuando se le afectan sus derechos que están estipulados en el artículo 71, son pues la base jurídica, la señalada en estos, ¿no? En este artículo 71, punto, y también el acuerdo plenario, ¿no? Entonces, cuando queremos verificar, por ejemplo, ¿no? Ya yéndonos a los casos prácticos, cuando queremos, por ejemplo, tenemos verificar un caso donde el imputado señaló que no le han permitido conocer los hechos de lo que se le están atribuyendo, ¿no? El imputado dice, yo no sé para qué me traen a declarar, desconozco de lo que tengo que decir. Entonces, el abogado del imputado podría, o solamente el imputado, podrían ellos recurrir, ¿no? A interponer esta tutela de derechos por cuanto se está afectando su derecho a que se le explique cuáles son los hechos, motivo de su detención, a que se le explique cuáles son los hechos, motivo por el cual se le está iniciando una investigación. Cuando no conoce los hechos, el abogado o el propio imputado puede recurrir a la tutela de derechos. El juez verificará y dictará la medida correctiva. Ahora, hay casos en donde, por ejemplo, los imputados tienen una afectación al plazo de la investigación. El plazo de investigación es de 120 días en una investigación preparatoria y ya han pasado 140 días. Y el imputado no sabe el por qué no se pronuncia o no emite una disposición fiscal del representante del Ministerio Público. En ese caso, el imputado, ante la afectación a su derecho de un debido plazo, no se puede usar, digamos, la audiencia de tutela de derechos cuando ya existe una vía propia, ¿no? Es una vía propia la que está enmarcada en el artículo número 334. El artículo 334 señala que cuando la afectación se da al plazo de investigación preliminar, y el 343 se da solicitarse que se dicte la audiencia de control de plazo. Entonces, esa vía propia no puede entrar a una audiencia de derecho. Pero ahora, dirá usted, ¿pero qué pasaría si el abogado colocó en su requerimiento tutela de derechos, señor juez, necesito que se instale la audiencia de tutela de derechos porque se siguen afectando los plazos? Que han pasado 140 días y no hay... Doctor, disculpe la interferencia, sus diapositivas no se están presentando. Sí, no, se me ha apagado Ya, doctor. se me ha apagado mi equipo y no tengo manera de cómo activarla, ¿no? Doctor, ¿podría activar su cámara? Vamos a activar. Sí, ahora sí estamos con la cámara activada. Sí, doctor. Era un tema de laptop, de batería, pero ya se está encendiendo. Bien, estábamos tratando de explicar sobre el mecanismo propio del control de plazos, ¿no? Un ejemplo
bien práctico, ¿no? Si es que tenemos un requerimiento presentado al juzgado de tutela de derechos y en la afectación del requerimiento de tutela de derechos se presenta que hay una afectación al plazo de la investigación, entonces el juez debiera declarar improcedente este requerimiento de tutela de derechos por cuanto hay una vía propia, la vía propia del control de plazos. Consideramos que no, consideramos que el juez, más bien en su función de garantista, debiera encaminar el requerimiento que hace el imputado y convertir la audiencia de tutela como, no convertirla, me refiero a que atender al requerimiento de tutela como un requerimiento de control de plazo y de alguna manera iniciar la misma como una audiencia de control de plazo. Entonces, puede un juez llevar a cabo la audiencia como control de plazo. No le podría denegar el derecho para que corrija su escrito y tenga que nuevamente presentar, ¿no? Subsanar, ¿no? Entonces, es una medida urgente, ¿no? Los derechos que se comunican como afectados son pedidos que deben ser atendidos de manera urgente. Y no puede un órgano judicial negar su trámite por cuanto ha habido ha sido mal encaminado, ¿no? Entonces, debe un juzgado proceder a su atención. Más si se trata que el juzgado es un juzgado representado por un juez garantista, ¿no? El juez garantista que debe garantizar, ¿no?, los derechos del investigado y del acusado en este caso. Ahora, también pueda que se vean casos en donde exista otro mecanismo de vía propia, ¿no?, como es el mecanismo de vía propia de los derechos de defensa, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, donde no se ha admitido un pedido del Estado para que lleven a cabo diligencia. Entonces, el Ministerio Público le niega al imputado que se lleven a cabo diligencias. No le permite. Entonces, a mérito del artículo 337.4 del Código Procesal Penal, debiera el imputado requerir, ¿no?, de alguna manera se instale la audiencia de control por afectación al derecho de defensa. En este caso, si existe una vía propia, no hay manera de poder decir que deba atenderse a esta como una audiencia de tutela. Por eso es que decimos que la audiencia de tutela es una audiencia de carácter residual. Es residual por cuanto existen otras vías que permiten, de alguna manera, que se atiendan las afectaciones a los derechos de las partes. Ahora, hay un caso donde, por ejemplo, hemos visto que el presidente Castillo, ya para poner como un ejemplo de tutela de derechos, hay un caso donde el presidente Castillo está interponiendo por medio de defensa la tutela de derechos, por cuanto no se le ha comunicado la concurrencia de un exministro de Estado a una diligencia convocada por Fiscalía, y que por tanto eso le afecta a su derecho, ¿no? Se señala en ese requerimiento de tutela de derechos. Nosotros consideramos de que el Ministerio Público ha cumplido su finalidad en ese proceso, por cuanto el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de la Nación, tiene facultades, ¿no?, funciones, según el artículo 60 del Código Procesal Penal, las funciones, el artículo 61 sobre atribuciones y obligaciones del Ministerio Público,
y también tomando en cuenta el deber titular de la carga de la titular de la acción penal, en este caso, el Ministerio Público no ha afectado el derecho de defensa, por cuanto en el inicio de la investigación preliminar del proceso que se lleva a cabo, ha citado al testigo a declarar. Y en esa oportunidad es donde va a poder la defensa al testigo que supuestamente no ha podido interrogar, va a tener que hacerlo, porque lo que se hizo con este caso, por ejemplo, es que el juzgado haya, digamos, de una manera dado valor, ¿no?, a lo que ha resuelto o lo que ha requerido el fiscal a cargo de este caso. En este caso, de la investigación que se viene llevando a cabo al presidente de la República, ¿no? Por eso es que el juez de garantías ha resuelto en primera instancia, que ahora han apelado, pero ha resuelto que no ha habido aquí afectación al derecho de interrogar, por cuanto existe ya una diligencia fijada para tal efecto, y en ese caso se va a poder interrogar. Entonces nosotros también somos de esa misma línea, ¿no? O sea, ¿qué derecho se ha afectado? Pues si se ha convocado mediante una disposición fiscal, creo que es la número 2, al abogado del imputado para que pueda declarar. Está expedito su derecho. ¿Por qué? Porque ha existido una noticia criminal en donde la noticia criminal no ha estado consistente con datos para que sean tomados como una denuncia de oficio que va a tenerse y que se va a hacer una investigación de oficio. Por eso es que se llamó a declarar, es lo que dice la resolución, ¿no? Es un dato que está en trámite, pero es lo que hemos podido ver en esta resolución dictada por el juzgado en Lima, donde se ha tenido en cuenta de que no ha habido afectación de derechos del imputado, el señor Castillo, por cuanto el interrogado, ex ministro González, va a ser, de alguna manera, con participación de las partes procesales, se va a llevar a cabo la diligencia de declaración testimonial para que pueda interrogar. Entonces, no hay manera, si no se le hubiera permitido interrogar en esta diligencia que se ha programado, allí sí podría haber una afectación a su derecho a interrogar. Bien, eso es un ejemplo que quería mostrarles sobre el caso de tutela de derechos.